Antes de empezar el mensaje de hoy, quiero además agradecer de todo corazón a Eduardo Lalo Gutiérrez en Colombia, porque durante este tiempo, de manera muy desinteresada, con mucho amor fraternal, él nos ha dedicado muchísimo tiempo de enseñanza, muchísimo tiempo instructivo a nuestro equipo de multimedia y fruto de su cariño, de su desinterés y de su apoyo, es que hemos podido ir mejorando y aprendiendo el uso de muchas herramientas virtuales para los live streams, para la edición de videos. Así que Lalo, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, hermano querido. Bueno, entremos en tema porque estamos viendo una serie de enseñanza muy bonita, una serie en 3 partes que se llama Elegidos, Formados y Conectados. La semana pasada hemos hablado de elegidos y hemos hablado de qué es ser ungidos por Dios, qué es ser llamados por Dios, en qué consiste el hecho de que Dios nos escoge para ser parte de su familia y nos capacita y nos llena de su Espíritu Santo y nos aparta para servirle a Él. Bueno, hoy entramos a la segunda parte porque, si recuerdas, la semana pasada hemos cerrado con una pregunta muy importante. Y la pregunta es esta. Puesto que ahora Dios nos ungió a todos con su Espíritu Santo, ese todos, recordemos, en el contexto de la semana pasada y en el contexto de la Biblia, todos se refiere a todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y se han entregado a Él. Entonces no es un todos universal de todas las personas, independientemente de su fe, es de todos los que somos creyentes, adoptados como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Bueno, pero a todos aquellos que son parte de la familia de Dios, que han entregado su vida a Jesucristo por la fe, bueno, a todos nosotros, puesto que ahora Dios nos ungió a todos con su Espíritu Santo para la obra del ministerio, ¿significa eso que podemos hacer lo que queramos sin rendir cuentas a nadie y sin vivir bajo cobertura de autoridad? Esta es la pregunta fundamental. Entonces, ¿hacemos lo que nos da la gana porque igual Dios ya me ungió, ya me separó, ya me capacitó y ya me llamó? ¿O es que Dios ha establecido en su iglesia un cierto orden, unas ciertas cosas que hay que hacer? La respuesta breve y sencilla a esta pregunta es no. No podemos hacer lo que nos da la gana como nos da la gana. Dios nos ha llamado a funcionar como cuerpo, a ser parte de su cuerpo, a funcionar en la iglesia en el orden que Él mismo ha establecido. Sin embargo, vamos a analizar un poquito más en profundidad este aspecto y vamos a comenzar leyendo un pasaje muy conocido de Efesios capítulo 4. Efesios 4, y vamos a leer a partir del versículo 11. Está hablando de Jesús, de Jesucristo, Efesios 4:11, y dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado y por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Ok. Este pasaje de Efesios nos dice algo muy importante, que es el fundamento de lo que vamos a hablar hoy y el próximo domingo. Y nos dice que si bien Cristo estableció su iglesia y en su iglesia todos estamos ungidos, todos estamos llamados, todos tenemos el Espíritu Santo, dentro de la iglesia Él ha dado dones. Cuando dice Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, esto cuando dice Él constituyó a unos, tiene una implicación de que dice que Él dio, Él entregó, Él dio como un regalo a la iglesia, un grupo de personas dentro de la iglesia que Él mismo designó para una función diferente.
dentro de la iglesia, dentro de todo el cuerpo de Cristo, dentro de toda la familia de la fe, en la cual todos estamos ungidos por el Espíritu Santo, separados, consagrados para Él y llamados para hacer la gran comisión, para ejecutar la gran comisión de la cual hablamos la semana pasada. Él ha escogido para darle como regalo a su propia iglesia un grupo de personas a los que Él aparta para desarrollar una labor de capacitación dentro de la iglesia. Fíjate nuevamente el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Con qué objeto? El versículo 14 nos dice con qué objeto, para que no seamos engañados, para que no seamos llevados de aquí para allá por todo el que aparece con una nueva idea que parece muy bonita y muy bíblica y en realidad no lo es. Estos llamados tradicionalmente dones del ministerio, este grupo de personas a las que Dios ha puesto en la iglesia, no son gente que están por encima de los demás, no son gente más ungida, más especiales, más cercanos a Dios, son un grupo de personas que Cristo separa y se los regala a la iglesia con un don especial, con una capacidad especial, que es la capacidad de enseñar a otros. Ahora, se ha hecho una serie enorme de especulaciones, de conjeturas, de tratar de delimitar unos lineamientos muy específicos de cuál es el rol específico de cada uno, y la mayoría de lo que se enseña al respecto de esto son disparates. ¿Por qué? Porque son visiones del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, de un concepto que Pablo está aplicando en el siglo I. Por ejemplo, el concepto actual que tenemos de evangelista como alguien que se para en una tarima y empieza a proclamar el nombre de Cristo para que mucha gente levante la mano, haga una oración y venga al Señor. Si bien esa es una idea válida, se ve, por ejemplo, a Pedro en el primer discurso evangelístico de la historia, en Hechos capítulo 2, 3, 4, cuando Pedro empieza a proclamar el evangelio parado delante de todos y 5,000 personas llegan a Cristo. Nunca hemos escuchado hablar de Pedro el evangelista, es Pedro el apóstol. Entonces, ese concepto de evangelista que tenemos hoy no es un concepto de lo que aquí Pablo está diciendo del don de evangelista. No es alguien que se para en una plataforma para proclamar el evangelio y que muchos crean. Esa forma de proclamar el evangelio es válida, es bíblica, pero no es el título evangelista lo que eso significa. Porque, por ejemplo, en la Biblia encontramos a Felipe el evangelista. ¿Y qué hacía Felipe el evangelista? Pues él iba y llevaba el evangelio de manera enviado por los apóstoles a diferentes lugares y se quedaba en ese lugar y proclamaba el evangelio y enseñaba y establecía iglesias. Entonces, las construcciones de estos 4 dones, ¿y por qué 4 y no 5? Porque si tú lees con calma, dice, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La construcción gramatical de pastor y maestro está haciendo referencia a que es un solo don con 2 características. Ojo. Entonces, no son los 5 dones del evangelio, los 5 dones del ministerio, perdón, como normalmente se los presenta en la literatura popular, porque en la construcción gramatical, en la sintaxis del griego que está ahí expresada, son 4. Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Entonces, está hablando de 4 grupos de personas que Dios le ha regalado a la iglesia. ¿Con qué fin? No con el fin de enseñorearse, de ser más ungidos, de hacer cosas, sino de enseñar, de capacitar, de presentar a la iglesia la doctrina de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza de los apóstoles, de tal manera que la iglesia conozca la verdad de Dios y no sea llevada de aquí para allá por toda nueva idea, por toda nueva doctrina, por toda nueva enseñanza que sale dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de la iglesia aparecen personas con unas ideas muy revolucionarias que parecen muy bonitas, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo pone freno a eso y dice, ¿sabes qué? En la iglesia Dios ha puesto personas capacitadas por Él y por su Espíritu Santo para enseñarnos de tal manera que permanezcamos en el camino correcto. Esa es la función de estos dones, de este grupo de personas. Ahora, entonces, por un lado existe este grupo de dones, este grupo de personas a las que Dios les da este llamado especial de hacer esto, de enseñar a otros, de formar a otros, de dirigir, de guiar a la iglesia teológica y doctrinal y espiritualmente. Al mismo tiempo,
la Biblia nos cuenta que Dios ha establecido dentro de su iglesia cierto orden de autoridad. Dios estableció dentro de su iglesia una manera de orden para que la iglesia pueda ser gobernada, dirigida, organizada en esta tierra, ya que la iglesia es una institución divina conformada por seres humanos. Entonces, hablábamos hace unas semanas con el doctor Alfaro. Pueden buscar en el canal de YouTube de la iglesia nuestra charla con con el doctor Alfaro, donde hablábamos justamente de este tema, de lo que es ser iglesia y de cuál es el rol del gobierno institucional de la iglesia, es decir, de la organización de la iglesia como una institución. Y bíblicamente hablando, en las cartas de la Biblia, en las epístolas del Nuevo Testamento, encontramos que Dios establece cierto liderazgo en la iglesia que tiene el rol de organizar, de ordenar la iglesia, tiene el rol de dirigir la iglesia, no de ser superiores o de estar más cerca de Dios o de ser una especie de nuevos sacerdotes, de eso hemos hablado la semana pasada, sino de ser personas en esta tierra que permiten que la iglesia se mantenga ordenada, que hacen que la iglesia pueda tomar decisiones, que la iglesia pueda decir, bueno, esto no está bien, que tengan la capacidad de exhortar a otros, que tengan la capacidad de dirigir a otros, que tengan la capacidad de salvaguardar la iglesia. Y la Biblia nos habla de estas personas en algunos términos. Los términos que se utilizan en el Nuevo Testamento son los términos de obispo, anciano o presbítero, diácono, por ejemplo. Entonces, la Biblia habla del obispo como una especie de supervisor, como alguien que velaba por la iglesia en un lugar. Luego habla del anciano o presbítero, que son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento decir anciano o presbítero es lo mismo. Presbítero es más fácil de identificar porque anciano a veces se refiere al anciano de edad y a veces al anciano espiritualmente, al de posición en la iglesia con madurez. Y luego se nos habla de diáconos, que es un liderazgo de servicio. Diácono literalmente quiere decir servidor. Y luego se nos habla del pueblo, el pueblo de Dios. Bueno, hoy en día, salvo algunas iglesias, denominaciones muy grandes, por ejemplo, o la iglesia episcopal, esta terminología está un poco perdida a nosotros y mucha de esta labor la realizan los que hoy llamamos pastores. Ahora, no me entiendas mal, la Biblia habla de pastores, pero como hemos visto al principio en Efesios 4 y enseguida vamos a ver en Primera de Pedro, el rol de pastor es más un rol espiritual, de enseñanza, es un rol espiritual de velar por los miembros de la iglesia, de enseñarles la doctrina de Dios, de orar por ellos, de dirigirlos. No es un rol de gobierno sobre la iglesia. El rol del obispo, el rol del presbítero, sí son roles de dirección de la iglesia, son roles de autoridad en la iglesia. No de autoridad porque sean espiritualmente superiores, sino porque su autoridad debe ser reconocida en función de su madurez y de su sabiduría. Entonces, hoy en día estos dos, en las iglesias evangélicas sobre todo, a la cual nosotros pertenecemos, y asumo que la mayoría de los que nos ven también pertenecen, en las iglesias evangélicas un poco se han traslapado estos términos. Y muchos de los que decimos pastor, 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 en realidad son una especie de obispos, de presbíteros, y les ponemos el título pastor. A la vez que hay muchas personas que tienen un don, una labor pastoral, a las que no tienen reconocida esa autoridad porque son buenos maestros, enseñan bien, velan por otros, pero no tienen esta madurez, no tienen esta trayectoria, no tienen esta capacidad espiritual de dirigir a la iglesia y de poder establecer autoridad sobre la iglesia. Bueno, hablando de esto, de estas personas entonces, hablando de lo que nosotros decimos pastor tradicionalmente en nuestro léxico latino, como la persona que está en autoridad sobre la iglesia, como la persona que dirige a la iglesia, como la persona que establece un orden en la iglesia, vamos a pasar a leer algunos versículos bíblicos en los que nos dice cuál debería ser el perfil de esta persona, cómo debe esta persona caracterizarse y cómo debes tú poder orar y discernir si es que estás siguiendo una persona que cumple estas características o estás siguiendo una persona o estás permitiendo que te enseñe, que te dirija una persona que no cumple estas características bíblicas. Porque es muy importante que cuando seguimos a un pastor y nos ponemos bajo la autoridad de un obispo o de un presbítero, es decir,
de lo que hoy llamamos un pastor, en el sentido de aquel que dirige la iglesia, que tiene autoridad sobre la iglesia, lo hagamos bajo la autoridad de alguien que está reflejando el llamado de Cristo para esa persona. No te olvides que el tema de hoy es capacitados, porque si bien todos hemos sido elegidos por Jesucristo, tenemos la necesidad de ser capacitados. Y para ser capacitados, para ser formados, necesitamos personas a quienes Dios ha dado como regalos a la iglesia para que hagan esa labor de enseñarnos, de instruirnos, de corregirnos, de exhortarnos, de alentarnos y de dirigirnos. Y esas personas, por lo tanto, por ende, tienen autoridad. Así que es importante que respetemos esa autoridad, pero que al mismo tiempo evaluemos a quién estamos otorgando esa autoridad. Bueno, leamos el primer pasaje, primera de Pedro 5, del 1 al 4. A los ancianos que están entre ustedes, habla el apóstol Pedro, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Presta atención. Cuiden como pastores el rebaño de Dios, que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Entonces aquí está primero la idea de Pedro, hemos leído. Vamos a leer unos cuantos versículos más y luego vamos a englobar todo el concepto. El apóstol Pablo le escribe a Tito. Tito era uno de los discípulos de Pablo, a quien Pablo deja a cargo de una iglesia, y le escribe y le dice a Tito lo siguiente: el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se oponen. Pasaje más. Primera de Timoteo. Pablo le deja a Timoteo, muy jovencito, lo deja a cargo de la iglesia en Éfeso y le manda un par de cartas instruyéndole cómo llevar a cabo esa obra tan importante que Pablo había dejado a su cargo. Entonces, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, Pablo le dice lo siguiente a Timoteo. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Fíjate cómo empieza Pablo esta parte, es muy bonita porque Pablo dice, si alguno quiere ser obispo, si alguno siente un llamado a decir, Dios, yo quiero servirte a ti por medio del servicio a tu iglesia, porque esa es la esencia del obispado, es la esencia del liderazgo en la iglesia, es servir a Dios por medio del servicio a la iglesia. El llamado de ser líderes en la iglesia no es un llamado a decir yo soy el líder y ahora soy el ungido y se abre en el piso una plataforma y yo subo entre humo y rayos y le grito cosas a la gente y luego me vuelvo a ocultar y me voy. El llamado de liderazgo en la iglesia es un llamado de servir a Dios por medio del servicio a la iglesia. Entonces, estos pasajes engloban cuál debe ser el perfil de esta persona, porque como dice Pablo, es una noble función. Y si alguien tiene en su corazón este deseo y dice, Dios, yo te quiero servir, a mí me encantaría, Dios, estar a cargo, plantar una iglesia, dirigir un grupo de personas a ti, enseñarles, trabajar para ti, orar por ellos, cuidarles. Dice el apóstol Pablo, esto es una noble cosa, es algo lindo, es algo hermoso que desees hacer esto, pero hazlo de la manera adecuada. Hay ciertos requisitos espirituales, hay ciertos requisitos morales y hay ciertos requisitos de madurez que esta persona requiere. Lo primero es que debe cuidar de la iglesia. La labor de esta persona es cuidar de la iglesia. No es enseñorearse de la iglesia.
Como decía el apóstol Pablo, no lo hace de manera tiránica. No es una de esas personas. ¿Quién es alguien tirano? Alguien tirano es alguien insensible, es alguien que le impone a los demás, es alguien que no se sensibiliza a la necesidad y el dolor ajeno, sino que busca servirse de otros y les pone cargas que ni él mismo está dispuesto a llevar. Pero el verdadero obispo, el verdadero líder en la iglesia, el verdadero presbítero anciano, el verdadero pastor de la iglesia, es aquel que cuida con amor de la iglesia. Lo segundo es que lo hace por las razones adecuadas y de la manera correcta. No lo hace por ganancia. Y lamentablemente hay un montón de gente afuera que está pintando esta falsa caricatura del pastor que vive del diezmo, que va en helicópteros, que bla, 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 por culpa de unos cuantos mentecatos que no representan en absoluto a la iglesia. La mayoría de los pastores, el grueso de los pastores, son personas que le dan su vida entera al servicio de la iglesia y por muy poca ganancia. ¿Cuántos pastores durante esta pandemia han pasado hambre, han pasado enfermedad, han perdido seres queridos porque no tenían cómo sostenerse? Porque no son gente que se aprovecha de otros, son gente que sirve a otros con amor. ¿Cuántos pastores yo he visto desesperados de decir, voy a salir porque tengo que ir a visitar, porque tengo una persona enferma en mi iglesia, porque tengo que ayudarles? Dispuestos a hacer a un lado su bienestar por amor y servicio a otros. Ese es el llamado al que Dios ha encomendado a los líderes de la iglesia. Entonces, no lo hacen por ganancia, no lo hacen por afán de popularidad, no lo hacen para codearse con personas en poder, no lo hacen para tener un séquito de seguidores, lo hacen por amor a Cristo y al cuerpo de Cristo. Luego dice que debe tener una vida ordenada. Este es otro aspecto, otra faceta del perfil del líder. ¿Qué quiere decir una vida ordenada? No una vida perfecta, porque estas cosas se pueden sacar de contexto y empezar a usarlas como una manera de querer apuntarle el dedo a las personas. Dice que debe tener un hogar en orden, esposo de una mujer con hijos que son creyentes, que no es borracho, que no es pendenciero, que no es altanero. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que tiene el fruto del Espíritu, que es una persona que tiene dominio propio, una persona que es humilde. Humilde, otra vez, no quiere decir que es una persona que anda con la cabeza agacha y dice sí a todo, sino que es una persona que no se vanagloria, que no es sabio en su propia prudencia, sino que es una persona que depende de Dios, depende de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios para expresar sus puntos de vista, sus opiniones. Es una persona entonces que maneja bien su hogar. No es decir, pero yo conozco tanto pastor que su hijo es así, así, así. Existe una enorme diferencia entre que llegar a cierta edad, cuando tu hijo es adulto, cuando tu hijo es independiente y escoge su camino, y lamentable y tristemente decide en ese camino apartarse del Señor, es duro. Y en esos casos se debe cuestionar, debe haber justamente por eso existe un cuerpo que gobierna la iglesia, cuerpo de ancianos, cuerpo de presbíteros, o en cada iglesia tiene su propia manera, en la cual se debe evaluar esta situación. A veces es necesario dar un descanso al pastor y decirle, mira, es bueno que te enfoques en tu familia. Y a veces es necesario apoyarle, decirle, mira, tú has hecho todo bien, lamentablemente tu hijo, que es también un ser humano autónomo y con decisión propia, ha decidido entregarle su vida al mundo y apartarse del Señor. El punto aquí es cómo forma, cómo dirige su familia este líder, este pastor, este anciano, este presbítero, ¿sí? Debe tener una vida ordenada, sobre todo en su relación conyugal. Debe tener buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Y nuevamente, aquí siempre le vas a caer mal a alguien. No está diciendo les debe caer bien a todos y debe contentar a todos. Sino, ni el mismo Jesús califica. Ni el mismo Pablo califica, mucho menos Pedro. Lo que está diciendo es de tener buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Quiere decir que es una persona íntegra, es una persona honesta, es una persona de que lo que es dentro de casa es lo mismo que es fuera de casa y es lo mismo que es públicamente. Es una persona entonces que puede mirar a todos a los ojos, que su vida es un libro abierto. Es una persona de buen testimonio, es una persona íntegra, una persona de fe genuina, una persona de andar sincero. Y dice que debe ser conocedor de la palabra de Dios y capaz de enseñarle a otros. Y este es otro punto fundamental. No puede ser un neófito, dice la versión Reina Valera. No puede ser un novato, un recién convertido. No puede ser alguien muy carismático que ha pasado un cursito de 6 meses y ahora ya lo han puesto a cargo. El líder en la iglesia debe ser alguien que conoce la palabra de Dios y que tiene la capacidad de enseñársela a otros y de responder a los que cuestionan. Entonces,
¿Cuál es el perfil de este nivel de autoridad jerárquica en la iglesia? ¿Cuál es el perfil de esta persona a la que Dios le ha delegado la responsabilidad de ordenar, de exhortar, de manejar, de dirigir de la iglesia? Pues es el perfil de una persona que tiene un llamado genuino de Dios y lo hace por las razones adecuadas. Es una persona que lo hace a la manera de Jesucristo, que tiene una vida ordenada e íntegra, y es una persona que conoce, maneja la palabra de Dios. Bueno, entonces, dado que la Biblia pone toda esta cantidad de requisitos, fíjate que bíblicamente hablando, venir y decir que alguien tiene el perfil de un pastor, que alguien tiene el perfil de ser obispo, de ser presbítero, de ser anciano de la iglesia, de ser autoridad en el cuerpo de Cristo, no es algo así nomás. Es algo que se reconoce una persona que tiene una vida comprobada, que tiene un trayecto comprobado. Es duro, es difícil ver cuánto líder cristiano hoy es tan jovencito, tan inexperto, muy carismático, muy lleno de pasión y lo ponen a cargo de una iglesia y luego lo ves por eso unos años después hablando disparates o renunciando a la fe o divorciándose de su esposa y preguntan, ¿qué habrá pasado? Lo que ha pasado es que le dieron mucho muy rápido y vivimos en un mundo que a veces desprecia la experiencia en función del carisma, pero el carisma solo no es suficiente. Se necesita madurez, se necesita seguridad. Ahora, no quiere decir eso que un jovencito no pueda ser líder de ninguna manera. Pues por supuesto que sí. Timoteo, del que acabamos de hablar, era jovencito y era líder. Pero quiere decir que tiene que ser probado y tiene que ser dirigido. Timoteo era líder, pero de la mano de Pablo. Entonces, si tú vas a poner un jovencito líder en tu iglesia o vas a seguir a una persona que es muy jovencita, sin mucha experiencia, sin mucha trayectoria, pues fíjate que tenga alguien más grande que también esté ahí para dirigirlo, para darle consejo, para guiarle. Ahora, también en esto hay equilibrios, ¿no? Porque obviamente también hay personas de muy mayores para el cual todos son jovencitos. Entonces, ellos se acuerdan de su vida y cuando ellos tenían 27, 28 años estaban haciendo maravillas y ahora ven personas de 40 años y dicen, joven es, no tenía experiencia. Tenemos que ser cabales en esto. La experiencia tiene que ver tanto con la edad como con el trayecto. Tú puedes tener un joven de 27, 28 años que le sirve a Dios desde sus 18, que salió bachiller, se fue a un seminario y en el seminario además hizo ministerios prácticos y le fue sirviendo a Dios y le entregó toda su vida a Dios y lleva 10 años caminando en el ministerio. O puedes tener una persona de 45 años que llegó a la vida de la fe ayer con todo su mundo en la cabeza y ahora porque tiene 45, 50 años quiere mirar a menos a un joven de 25, 26 años que tiene mucho más trayecto espiritual que él. Entonces hay que equilibrar esto. ¿Sí? No hay que ser simplistas en eso, hay que dejarse guiar y dirigir por Dios. Y por eso Dios pone estas características, las vuelvo a repetir. Tiene que ser una persona que tenga el llamado divino de cuidar a la iglesia, de amar a la iglesia, de entregarse por la iglesia, que lo haga por las razones adecuadas y de la manera correcta, que tenga una vida ordenada independientemente de su edad, que su vida sea ordenada, que se note, se refleje una vida ordenada y que tenga buen testimonio, que sea íntegro en la iglesia y fuera de la iglesia. Que conozca, maneje la palabra de Dios. Hay jóvenes muy jóvenes de 25, 26, 23 años que manejan la palabra de Dios, la conocen, la estudian, y personas de 50 años que siguen escuchando al predicador de domingo y nunca han abierto su Biblia. Entonces, no es tanto la edad biológica, es el perfil de la persona. Que conozca la palabra de Dios y sea capaz de enseñársela a otros. Bueno, todo esto es el perfil de aquella persona que califica en el reino para ser un obispo, un anciano, un presbítero, un líder con autoridad en la iglesia, un líder que tiene la capacidad de enseñar a otros, de exhortar a otros y de ejercer autoridad sobre otros en el cuerpo de Cristo. Ahora, recuerda nuevamente, esa autoridad no quiere decir una autoridad de que está más cerca de Dios, eso hemos hablado la anterior semana, no es una autoridad que se constituye esta persona entre un intermediario o un mediador entre Dios y la persona, sino autoridad en el sentido de ser un guía, alguien que dirige, alguien que corrige, alguien que encamina al pueblo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo sobre el cual es delegada esa autoridad. Bueno, dado que estos requisitos son tan fuertes y dado que por ejemplo, muchos de estos requisitos son ético-morales, la Biblia
la misma Biblia establece algunas cláusulas de honra para proteger a estos líderes. La Biblia establece la otra cara de la moneda, porque nos presenta cómo debe ser esta persona y cómo nosotros podemos escoger y decir, sí, este es un hombre o una mujer de Dios que cumple este perfil al cual yo puedo seguir en paz. La otra cara de la moneda son las cláusulas de honor de estas personas. Si bien estas personas se deben a la iglesia, han sido llamados por Dios a servirle por medio del servicio a la iglesia en contraparte debe hacer algo hacia ellos, tiene responsabilidades hacia estas personas. Leamos la primera, 1 Timoteo 5, 17 al 19. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. 1 Timoteo 5, 17 al 19 pone dos cláusulas de honra para los líderes en la iglesia. La primera es cuando habla de dignos de doble honor. Y esto es bien importante porque en el léxico se pierde muchas veces, pero hay que entender el contexto y la figura del lenguaje que Pablo está usando aquí. Cuando está hablando de que son dignos de doble honor, no está hablando del concepto que tenemos ahorita de honrarlos, de decirles palabras bonitas, de ser salameros con ellos, etcétera, etcétera. Está hablando del hecho de que son dignos de tener provisión, de que se les pague su sueldo de manera honrosa. Está diciendo, iglesia, si tus líderes son conforme al corazón de Dios, si cumplen los requisitos bíblicos que Dios estableció para ellos, si sirven a la iglesia con amor, si se dan a ella, si te enseñan, si te dirigen, si oran por ti, si son personas íntegras, que se esfuerzan, que llevan una vida honrada delante de Dios, que están ahí orando, estudiando, guiando, dirigiendo, sirviendo, entonces, iglesia, tu labor encomendada por Dios, la cual si descuidas estás haciendo una afrenta a Dios, es asegurarte de que ellos tengan una vida digna. La iglesia tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus pastores. Pagarle su salario, asegurarse de que tengan dónde vivir, de que tengan qué comer, de que si se enferman, tengan para sus remedios, de que si sus hijos necesitan útiles escolares, que tengan esos útiles escolares, de que tengan ropa. No está diciendo que, acuérdate lo que hemos visto en Primera de Pedro, no lo hagan por ganancia deshonesta. Entonces aquí el equilibrio. El equilibrio. No es la labor de la iglesia ni el corazón del pastor debe ser el hacerse rico, el hacerse millonario, el vivir en una torre de marfil mientras la iglesia se está ahogando en un mar de lodo. No está hablando de eso, no está hablando de lo que en algunos casos muy excepcionales se ve de pastores que van y vienen en sus jets privados y viven en sus grandes mansiones y la gente que está sosteniendo sus vidas es gente que se esfuerza y trabaja todo el día y que apenas puede llegar a fin de mes. No está hablando de eso, pero tampoco está hablando de la contracara, de que el pastor está con los zapatos rotos, con la ropa descosida, sus hijos pasando hambre, su esposa enferma y no tiene medicinas y en la iglesia todos están chochos porque la labor del pastor es hacer el servicio y la humildad. Aquí te está diciendo, ojo. Estas personas, fíjate quiénes, los que se esfuerzan y se dedican a la predicación y a la enseñanza. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. 1 Timoteo 5, 17. Aquellos que se esfuerzan y se dedican a la predicación y a la enseñanza. Aquel que te enseña, aquel que te instruye en la palabra de Dios, aquel que ora por ti, aquel que te guía, aquel que te dirige en la palabra de Dios. Esa persona es digna de doble honor. ¿Qué quiere decir doble honor? Vuelvo a ser bien claro. Que la iglesia vele por su bienestar. Yo te digo, como pastor con 10 años en el pastorado, mucho más tiempo en el ministerio, muy pocas veces, casi nunca, he escuchado de un pastor, un colega mío o mi persona, que reciban llamadas telefónicas y digan, ¿qué necesitas hoy? ¿Qué te falta? ¿Qué puedo hacer por ti o tus hijos? Normalmente la iglesia actual
busca que el pastor les sirva, se preocupe por ellos, se lo ore, se los cuide, pero no está cumpliendo su labor en devolver ese cuidado hacia los líderes. Iglesia, tienes una responsabilidad delante de Dios. No estoy hablando de la iglesia Génesis Cochabamba, que es la iglesia a la que Dios me permite servirle y me siento honrado, feliz, bendecido de la hermosa comunidad que Dios me ha dado, una comunidad de amor, una comunidad en la que están mis mejores amigos. Estoy hablando de la iglesia en general, al cuerpo de Cristo, la congregación de la cual seas parte. Fíjate en tus pastores, fíjate en tus líderes. Y si estos tus pastores y tus líderes son pastores y líderes que representan el perfil, el carácter del hombre de Dios que hemos hablado hace un momento, pues es tu labor ver que estén bien. En este tiempo de pandemia, llámalos, pregúntales cómo están. ¿Has comido hoy? ¿Cómo están tus hijos? ¿Necesitas ayuda? ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tu esposa? ¿Quieres que me quede con tus hijos un rato? ¿Te ayudo, pastor? ¿Te bendigo? ¿Cómo puedo yo también darte ese doble honor? La iglesia tiene esa responsabilidad delante de Dios. Ya la iglesia pasará cuentas si es que la cumple o no. Lo segundo está al final de este pasaje donde dice: no admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Y esta es la otra cosa. Así como el pastor, el anciano, el líder en la iglesia debe ser una persona de buen testimonio y de integridad, al mismo tiempo va a haber en el mundo, lamentablemente dentro y fuera de la iglesia, gente que busque poner tropiezo, desprestigiar, hacer quedar mal, mancillar la dignidad de los líderes, de los pastores, de los hombres y mujeres de Dios. Entonces aquí la Biblia pone una cláusula de honor y dice: ¿sabes qué? Si alguien viene con chismes, con cuentos, con cosas para querer desprestigiar a tu líder, tu labor no es decir, ya, y seguir y promulgar, proclamar, promover ese chisme. Es ponerle un alto a eso. De hecho, la Biblia, no solo hacia los pastores, hacia todas las personas, habla muy fuerte en contra del chisme, la murmuración. No deberíamos escuchar chismes contra nadie, ni jamás decir chismes. Una de las cosas que aborrece el Señor, dice Proverbios, es la lengua que calumnia. Entonces los chismes, las calumnias, las murmuraciones no tienen lugar en el reino de los cielos. Pero principalmente dice, contra estas personas cuyas vidas están constantemente a la luz de todos, que están constantemente siendo analizadas, siendo desglosadas por miradas de personas que están buscando hacerles tropiezo. ¿Por qué? Porque si haces tropezar a un obispo, si haces tropezar a un pastor, si haces tropezar a un líder, vas a hacer detrás de él tropezar a una gran cantidad de gente. Ese es un premio enorme para Satanás. Los pastores, los líderes, cuando tropiezan, son para Satanás como sacarse la lotería, porque hace caer con uno a todos. Entonces aquí te dice: ¿sabes qué? Así como se debe exigir y buscar que esta persona sea íntegra, sea madura, sea responsable, sea honesta, no puedes tú prestar oído a cualquier cosa que te digan, calumniando a estas personas, acusando a estas personas. Toda acusación contra ellos debe ser respaldada por lo menos por 2 testigos. Ahora, ¿por qué dice 2 testigos? Porque la ley del Antiguo Testamento exigía eso. La ley del Antiguo Testamento decía que todo asunto debía ser resuelto por 2 testigos. El acusador más 2. Ahora, entonces, esta no es una cláusula en la que me consigo 2 más que están de acuerdo conmigo. El pastor me cae mal, me consigo otros 2 a los que el pastor les cae mal y hacemos revolución. Esto de 2 testigos no es una norma matemática, es decir, somos 3, entonces es verdad y se admite. Lo que está queriendo decir aquí es que tengas pruebas de lo que estás diciendo. Si alguien me dice: el pastor, la pregunta que tienes que hacer es: ¿cuáles son las pruebas? ¿Tienes pruebas o es puro chisme? ¿O es pura conjetura? ¿O es que no te cae? Lo que está diciendo aquí es que no admitas acusación contra un líder de la iglesia, contra un anciano, contra un pastor, contra un presbítero, a menos que esa persona tenga pruebas de lo que está diciendo, te pueda demostrar que lo que te dice es verdad y no solamente que le cae mal, que se enojó, que le molestó. Y una vez, si la persona realmente tiene pruebas, entonces hay que seguir el camino bíblico. Presentar esas pruebas, confrontar a la persona que está en supuesto pecado y hablar con los líderes de la iglesia para ver y para poder juzgar y definir esto. Entonces, esto es importante. Ya que los requisitos son tan fuertes, también la honra debe ser igual de fuerte. Gálatas 6:6 dice: el que recibe instrucción en la palabra de Dios
Comparta todo lo bueno con quien le enseña. Comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y aquí es lo mismo. ¿Quién te enseña? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu líder del grupo pequeño? ¿Quién es tu líder del grupo de conexión? ¿Quién es esa persona que te instruye, que te enseña, que te dirige en el caminar del Señor? Y ahora pregúntate, ¿compartes cosas con Él o solo le compartes problemas? ¿O solo lo llamas cuando hay algo que pedir? Dice, comparta todo lo bueno. Compártele tus victorias, compártele tus alegrías. Pero todo lo bueno no solo se refiere a cosas abstractas, como todo lo que te salió bien, todos tus testimonios, sino comparte las cosas buenas también. Comparte con él cosas amables. Llévalo a comer, invítale a una parrillada, vean una película juntos. Comparte las cosas buenas, dale cosas buenas, positivas. Finalmente, Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima, llámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Fíjate esto. Dice que aquellos que trabajan arduamente, enseñándote, guiándote, amonestándote en la palabra del Señor, que los tengas en alta estima. ¿Sabes qué es tener a alguien en alta estima? Es valorar a ese alguien. Cuando tú tienes algo en alta estima, es algo que le das mucho valor. Ese anillo de oro que has heredado de tu abuelito, lo tienes en alta estima, ¿verdad? No te lo pones para ir a la piscina. Lo cuidas, lo valoras, lo aprecias porque sabes que es algo valioso para ti. Lo mismo dice la Biblia que debemos sentir hacia aquellos que nos instruyen, que nos guían en el camino del Señor. Debemos tenerlos en alta estima, valorarlos como personas y amarlos por el trabajo que hacen. Amas a tus líderes, amas a tus pastores, les das gracias a Dios porque hay alguien que se dedica a orar por ti, a enseñarte, a aconsejarte, a instruirte, a edificarte para la obra del Evangelio, como dice en Efesios 4, que hemos leído al principio, para que no seas confundido por toda nueva enseñanza que viene, por todo engaño de Satanás. De verdad, yo sé que este mensaje suena bien evangelista, bien tradicional de la iglesia, pero no es así. Es un mensaje espiritual. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es lo que Dios nos dice en cuanto al equilibrio entre el liderazgo y el resto de la iglesia. Ahora, vuelvo a insistir, cuando hablamos de liderazgo y el resto, no estamos diciendo que uno es más espiritual que el otro, no estamos diciendo que uno está más cerca a Dios que el otro, no estamos diciendo que uno es más santo que el otro. Hemos visto la semana pasada que todos delante de Dios estamos al mismo nivel. Pero estamos hablando de un grupo de personas que Dios le da a la iglesia como regalos para que estas personas puedan velar por la iglesia, puedan dedicarse a la iglesia, puedan orar por la iglesia, puedan estudiar la palabra de Dios, ya sea digital, ya sea física, estudiarla, enseñarla a otros, ayudarles a otros a desglosar y entender la voluntad de Dios para sus vidas. Estas personas que se dedican a eso, a quienes Dios ha llamado y ha apartado específicamente para esta labor y a quienes Dios les ha dado una autoridad para poder dirigir a la iglesia, para poder exhortar a la iglesia, para poder guiar y enseñar a la iglesia, estas personas tienen con ellos una carga muy fuerte también de vivir una vida apartada para el Señor. Todos tenemos una carga de vivir una vida apartada para el Señor en la santidad, pero estas personas están a la vista de todos. Estas personas están un pasito más adelante. Como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. No son intermediarios entre Cristo y uno, porque Cristo está directamente relacionado con uno, como decíamos la semana pasada, pero son aquellos que nos dicen, mira, por aquí es. Este es el camino. Esto es lo que Dios nos enseña. Y esas personas, dice, lo hacen por llamado, lo hacen por pasión, lo hacen por amor, lo hacen por entrega a Dios y a la iglesia. Estas personas se dedican a su familia, se dedican al estudio y la enseñanza de la palabra, se dedican a la oración, se dedican al servicio. Son personas que deben guardar su testimonio. Es por eso que estas personas deben ser de vuelta a cambio amadas por la iglesia, respetadas por la iglesia, cuidadas, valoradas por la iglesia. La iglesia debe velar por ellos con amor, no con ojo crítico, no con tiranía, sino así como el líder no puede ser tirano con la iglesia y exigirle a la iglesia cosas que Dios no le exige, así como el líder no puede
ser autosuficiente y ególatra. La iglesia debe velar, cuidar, amar, valorar a sus líderes y ver por su bien. Entonces, la Biblia protege a los pastores y ancianos de la iglesia de muchas maneras. Los respalda contra las falsas e infundadas acusaciones. Por lo tanto, el liderazgo de la iglesia y la iglesia en general debe estar presta a defender a sus líderes, a menos que una acusación sea efectivamente probada. La Biblia nos manda a sostener económicamente a quienes trabajan como pastores y ancianos en la iglesia y a hacerlo con doble honra. La Biblia nos manda a compartir las cosas buenas con ellos, no solamente a llevarles problemas y quejas. Bueno, lo que hemos leído son los requisitos de los ancianos, presbíteros, obispos. El nivel, si quieres, más alto de autoridad dentro de la iglesia. Existe otro grupo de autoridad del que te mencioné al principio, que son los diáconos. ¿Qué son los diáconos? Los diáconos son los servidores, es un liderazgo de servicio. Los diáconos son aquellos que están encargados para llevar adelante un servicio en la iglesia. Los diáconos son aquellos que han entendido el llamado de Jesucristo, quien dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Marcos 10:45, Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El diaconado es la labor de aquellos que sirven a la iglesia en la práctica. No te olvides que el obispo, el presbítero, el anciano, dice que se dedica a la enseñanza de la palabra, al estudio de la palabra, a la oración de la palabra. Pero también Dios ha designado a personas en su iglesia para que se dediquen al servicio práctico en la iglesia. Hechos 6, del 2 al 4, nos cuenta cómo se eligen a los primeros diáconos. Hechos 6, 2 al 4 dice, así que los 12 reunieron a toda la comunidad, estos son los 12 apóstoles. Reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, fíjate aquí lo que dice, ¿sabes qué? El servir a otros. Los apóstoles dicen, nosotros tenemos un llamado de Dios que es enseñarles, dirigirlos, guiarles, buscar la voluntad de Dios, buscar la presencia de Dios y enseñarles a ustedes, instruir a ustedes, orar por ustedes, dirigirlos, darles a ustedes palabra de Dios. Y si vamos a estar barriendo el piso, limpiando, haciendo, pintando la pared, ¿en qué tiempo nos vamos a dedicar a eso? Va a resultar en que nos volvamos una obra social de beneficencia y nos perdamos del aspecto espiritual fundamental de nuestra fe. Pero también es necesario que esto se haga. Dice que haya gente que visite, que vaya, que limpie, que organice, que cuide. Entonces dice, escojan entre ustedes a personas que sean de buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo, personas que tengan sabiduría para llevar a cabo esta labor. Entonces, esta es una labor de honra, el servicio es una labor de honra. Cuando te dicen, hermano, ¿quieres ser parte del grupo de Ujieres o como la llamamos en Génesis, parte del equipo de logística de la iglesia? ¿Y qué hace ese equipo? Pues alista el salón, arman las sillas, prenden las luces, acomodan, saludan a la gente, las reciben, les guían a su asiento. Hermano, ese ministerio es el primer ministerio que se estableció en la iglesia. Está siguiendo los pasos de Felipe, de Esteban, de los personajes más grandes del libro de los Hechos después de los apóstoles. Es un llamado divino, poderoso el hacer esa obra. Y 1 Timoteo 3, del 8 al 13, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar una conciencia limpia, las grandes verdades de la fe. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las diaconisas deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Entonces, obispos, ancianos, presbíteros, lo que hoy llamamos pastores en la iglesia, es un cargo de liderazgo espiritual.
Es un cargo de dirección, de enseñanza, de oración de la iglesia. Y luego hay un liderazgo de diaconado, un liderazgo de aquel que lleva adelante, que ejerce, que dirige una labor más física, más tangible en la iglesia, el cuidar, el servir, el saludar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta persona está haciendo a su vez una labor espiritual, profundamente espiritual. Y al hacer una labor profundamente espiritual también tiene ciertos requisitos espirituales, que primero sea una persona genuina y madura en la fe. No puedes poner de líder en tu iglesia a alguien que acaba de llegar y que es buen tipo, es agradable y todo, entonces lo voy a hacer líder. Todos pueden servir en la iglesia hasta cierto nivel. Habíamos visto, todos estamos llamados a servir a Cristo, pero otra cosa es dirigir. Son personas llenas del Espíritu Santo. Hemos hablado de la unción la semana pasada. Son personas que viven, que perciben, que llevan adelante esa unción de Dios y que son apartadas por Dios para llevar adelante la obra que se les encomienda. Llevan adelante su obra con excelencia y pasión. Tienen buen testimonio y dice, deben ser puestos a prueba por un tiempo antes de que sean oficialmente reconocidos. Esto quiere decir que un líder en la iglesia, un líder a nivel de diaconado, un líder que dirige un área de servicio en la iglesia, primero debe ser puesto a prueba. Y una vez que es probado y que se demuestra que realmente Dios lo ha llamado para hacer eso, que realmente tiene el perfil para hacer eso, pues es confirmado para esa labor. Si no tiene ese perfil, pues entonces no es confirmado para esa labor y seguramente Dios lo llamará a hacer otro tipo de servicio. Y lo que decía aquí, llevan adelante su obra con excelencia y pasión. Son dos cosas fundamentales, excelencia y pasión. Y con esto vamos a terminar. Escúchame bien. Tú no puedes buscar hacer algo solamente porque eres muy bueno en eso, pero no tienes la pasión de servicio. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo, el más obvio, el más claro. Ministerio de alabanza o el ministerio musical o lo que le quieras llamar en tu iglesia. Hay gente que son músicos excelentes, capísimos, tienen mucha habilidad y talento musical, son grandes músicos, tienen excelencia, pero no tienen la pasión de adorar a Dios por medio de la música, no tienen la pasión de servir a Dios por medio de la música y llegan a tocar sin haber ensayado porque total son buenos músicos y lo pueden hacer bien. No dedican tiempo a la oración, a la búsqueda de Dios, simplemente están cantando otra canción. La pura excelencia no te califica para ser un líder en la iglesia. Por otro lado, hay gente muy apasionada que no tiene excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que les encanta la música, les encanta adorar y alabar a Dios por medio de la música y disfrutan del tiempo de la alabanza y son apasionados por eso, pero Dios no les ha dado ese talento. Y empiezan a cantar y hasta los ángeles se escapan. Y empiezan a tocar una guitarra y hasta los gatos salen corriendo. Entonces no tienen la habilidad, no tienen la excelencia para hacerlo. Entonces probablemente tienen un hermoso corazón de adoradores, pero no tienen el llamado de Dios para ejercer su servicio a Dios en esa área. Pero cuando la pasión y la excelencia se unen, entonces resulta algo mucho más poderoso. Alguien que tiene toda la capacidad, que ha sido diseñado por Dios para llevar adelante esa labor y que está apasionado por hacerlo. Y le dedica su corazón, su tiempo, su esfuerzo a poner en práctica ese talento, esa capacidad que Dios le ha dado. Y entonces algo espiritual, algo grande, algo maravilloso se desata, se desencadena, que sirve para la edificación de muchos. Pasión y excelencia. Excelencia y pasión deben ir de la mano. Ok, entonces, resumiendo, hoy hemos hablado de ser capacitados. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien todos somos elegidos, todos somos ungidos por el Espíritu Santo, todos tenemos acceso a la presencia mismísima de Dios, a todos Dios nos ha consagrado y nos ha apartado y con su Espíritu nos ha capacitado para servirle a Él, para llevar adelante la gran comisión, para predicar su palabra, para enseñarles a otros, para ser testigos de Él. También tenemos la necesidad, según la Biblia, de ser instruidos por otros, de tener personas que nos capaciten, que nos exhorten, que nos enseñen, que nos premien, que nos llamen la atención, que nos guíen, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas son personas a las que Dios ha dado a la iglesia como un regalo, líderes, pastores, maestros, obispos, diáconos, ancianos, etcétera, etcétera, que Dios ha puesto en la iglesia como un grupo que Él ha escogido para ser servidores suyos al servicio de la iglesia. Esas personas
son personas que tienen que ser probadas en su testimonio, en su madurez, en su conocimiento bíblico, en su hogar, etcétera, 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 que deben hacerlo de la manera adecuada y por las razones adecuadas. Estas personas, entonces, son aquellos que tienen esa labor, que tienen esa autoridad delegada por Dios dentro de su iglesia. Al mismo tiempo, dado que estas personas tienen esa tarea, esa ardua tarea espiritual, esa ardua tarea de llevar adelante esta labor, tienen un lugar de honra, tienen algunas cláusulas de honra que Dios ha separado para ellos, que es que los ames, que los cuides, que te asegures de que no les falte nada, que los respetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese equilibrio entonces entre los líderes que sirven, que aman, que son desinteresados, que tienen un llamado divino y que son íntegros, se encuentra con una iglesia que a cambio los ama, los respeta, vela por ellos y entonces se encuentra una armonía que lleva al crecimiento espiritual, al crecimiento numérico y al crecimiento en amor de la iglesia. La siguiente semana vamos a ver el punto que se llama conectados. Y los dejo con esta pregunta. ¿Cómo? ¿De qué manera se reconoce y se establece entonces esos líderes en la iglesia? Ya hemos visto que todos estamos llamados a servir a Dios. Hemos visto que todos estamos ungidos por Dios, por su Espíritu Santo, que todos tenemos acceso directo a la presencia de Dios por medio de Jesucristo, que no hacen falta sacrificios ni intermediarios. Eso hemos visto la semana pasada. Hoy hemos visto que aún a pesar de eso necesitamos ser instruidos, necesitamos gente que nos guíe, necesitamos gente que nos enseñe y hemos visto qué tipo de gente esas personas deben ser. ¿Cuál es su perfil y cuál es nuestra responsabilidad hacia ellos a la vez que su responsabilidad hacia nosotros? La siguiente semana vamos a ver cómo la iglesia debe reconocer a esas personas, de qué manera ese llamado de Dios de ser un servidor suyo al servicio de la iglesia es identificado, es reconocido y es establecido dentro de la iglesia y cómo en la práctica nosotros debemos llevar a cabo ese escuchar y ser instruidos por ellos. Entonces, elegidos, capacitados, la próxima semana vamos a hablar de conectados, cómo funciona en la práctica esta interrelación en la iglesia, esta interrelación entre los unos con los otros y entre los líderes de la iglesia con aquellos en la iglesia que son llamados a servir a Dios, no en una posición de liderazgo dentro de la iglesia, sino en una posición de liderazgo en el mundo, de ser aquellos que llevan adelante la obra del ministerio en su vida cotidiana. Que Dios les bendiga. Espero que este mensaje haya sido claro, haya sido de beneficio y de edificación para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana para la tercera parte de nuestra serie. Que tengan una linda semana. Hasta la próxima.